Hola, buenas noches. Bienvenido a La Letra Chica TV. Soy Marcelo Cantón y después de 5 años de hacer un programa de radio, tratando de encontrar las claves para entender un poco la realidad, ver de qué se trata lo que está pasando, encontrar la letra chica de los hechos, hoy arrancamos con televisión. Buscar las mismas claves, buscar los mismos hechos, pero darles un sentido nuevo, tratar de ver qué es lo que pasó realmente, entender, lograr saber qué es lo que pasa y no solamente quedarnos con la superficie de los hechos. Te agradezco mucho que nos acompañes. Estamos con Marcela Pagano, periodista, especializada en economía, en finanzas, amiga, colega. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar en nuestro nuevo ciclo. Ahí arrancamos hoy con el primer programa. El primer invitado que ya está aquí en el estudio, Sergio Massa. Un tema fundamental. Mañana a la mañana entra en la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto. Es un proyecto clave. Es el proyecto que define la economía y las bases de la política del año próximo. Pero el oficialismo no tiene votos para aprobar el presupuesto. Necesita la oposición, necesita convencer a la oposición de que vote. ¿Qué le van a pedir? Pero además, Sergio Massa armó una pequeña polémica esta semana con las importaciones. Sí, la verdad que son todos temas de economía que están ahí en los títulos de los diarios. Vamos a desandarlo en un ratito. Pero también, Marce, tenemos que hablar de tu bolsillo, porque seguro que estás en esa situación en esta época del año en la que no sabes si renovar tu plazo fijo o apostar a comprar dólares. En un ratito te vamos a contar qué te conviene más. Y están las tarifas, otro tema que también impacta en tu bolsillo, que impacta en el bolsillo de todos porque todos hemos sufrido el debate y los costos de las tarifas. ¿Cuál es la apuesta del gobierno? Viernes, sábado, domingo, este fin de semana se realiza la audiencia por el gas. El gobierno apuesta a que termine allí el debate de las tarifas. ¿Será así? ¿Logrará cerrar lo que ha sido el principal desafío y lo que algunos llaman el principal fracaso del gobierno de Mauricio Macri en estos 9 meses de gestión? Eso se va a poder ver en los próximos días. Pero mientras tanto, lo que tenemos que tener en claro es qué se discute con las tarifas. Pues no se discute solamente cuánto pagamos de gas. Lo que se discute es qué va a pasar con Vaca Muerta. Y ahí está la clave del futuro de la competitividad argentina. La Argentina va a poder ser un país que exporte, que genere actividad económica a partir de Vaca Muerta. Ese es el tema central de la discusión que se va a dar esta semana, aunque algunos están intentando llevarlo por la política. Quédate con nosotros. Seguimos en La Letra Chica. Préstamos de Banco Colombia, con una cuota gratis y un seguro de desempleo en los primeros 6 meses. Podés acceder en www.prestamoscolumbia.com o llamar al 0810-222-0222. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. BGH, un grupo de tecnología con más de 100 años, innovando para ofrecer productos y servicios de vanguardia a consumidores y empresas. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Auspicia Mercedes-Benz. Colón, compañía de seguros. Presentamos el nuevo seguro de hogar Multitarget. La vida está cambiando, los seguros también. El diputado Sergio Massa es un referente ineludible de la oposición de los votos que necesita el gobierno para sacar el presupuesto que entra mañana en el Congreso. Buenas noches, diputado. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué condiciones va a poner la oposición para aprobar el presupuesto? El gobierno envía el proyecto mañana a la mañana, más o menos ya se sabe por dónde está pasando los grandes números. ¿Qué es lo que la oposición requiere para ese debate? Lo primero que tenemos que saber es que uno puede discutir parcialmente el presupuesto. Lo que no puede hacer
es no tratar y no darle al gobierno un presupuesto. Sobre todo, partiendo de la base que estamos con un presupuesto que fue aprobado por el gobierno anterior. Claro. Y entonces muchas de las decisiones que debe enfrentar este gobierno están condicionadas por un presupuesto que fue confeccionado por otro gobierno. Y eso a veces condiciona las líneas directrices. En materia de qué esperamos que el Congreso apruebe en el presupuesto, obviamente hay 4 o 5 temas vitales. Uno que tiene que ver con el compromiso de todos los que éramos candidatos en campaña de la eliminación de los superpoderes. El compromiso de todos los que éramos candidatos a presidente del federalismo y la coparticipación de impuestos. En ese sentido, la discusión va a girar en torno a la coparticipación del impuesto al cheque y a la transferencia automática de lo que es el fondo de ATN a provincias y municipios. Usted sabe que los ATN han sido históricamente una bolsa discrecional de politiquería y de corrupción, y tenemos que transparentarlos, dándole a una automaticidad y manteniendo un fondo de emergencia. ¿Y cómo sería la coparticipación del impuesto al cheque? ¿Qué es lo que busca la oposición con eso? Con una parte, obviamente, manteniendo una parte importante en la nación y una parte descentralizándola en las provincias, como en el resto de los impuestos, como sucede en ganancias. Después está el tema del cumplimiento de las transferencias de las cajas de jubilaciones. Hay 11 provincias en la Argentina que esperan del presupuesto nacional y del acuerdo con la nación para poder garantizar buen pago de jubilaciones a los jubilados provinciales. O sea, no solo en el presupuesto se mira lo que tiene que ver con las jubilaciones nacionales, sino con las jubilaciones de provincias como Córdoba, como La Pampa, que el Estado Nacional les debe una parte de lo que son los recursos de la Seguridad Social. Además de estos recursos que son para las provincias, la coparticipación del impuesto al cheque, las ATN, los fondos de jubilación, ¿buscan llegar también a los municipios con recursos? Porque, digamos, una de las bases del Frente Renovador son municipios. Sí, la descentralización, nosotros igual el presupuesto lo miramos pensando en términos país, más allá de la cuestión partidaria. Pero cuando hablamos de la descentralización del fondo ATN es a provincia y municipios, con un esquema similar al de la coparticipación. Y después para nosotros es vital el tema de la discusión de la reforma tributaria. El presupuesto nos va a permitir mirar quiénes se benefician con exhibiciones de impuestos, que es un tema muy importante para la Argentina, y quienes pretendemos que se beneficien. No podemos eludir la discusión del impuesto a las ganancias en el marco del presupuesto nacional. Y tenemos que subir el mínimo no imponible y corregir la escala, la famosa tablita de Machinea, que la verdad es que a esta altura es una vergüenza que siga vigente. No podemos eludir en la discusión de los impuestos el tema del impuesto a la renta financiera y usar esos fondos para mejorar la jubilación mínima. O sea que habría 2 puntos que ahí la oposición pondría: que el presupuesto ya trate la rebaja de ganancias y que por otro lado haya un impuesto a la renta financiera que vaya destinado a los jubilados. Esos serían 2 condiciones. En realidad lo que estamos es planteando la eliminación de un beneficio. Hoy cuando usted mira el presupuesto, mañana cuando usted mire el presupuesto se va a encontrar con que agentes de bolsa, personas físicas, bancos, son beneficiados en la ley de presupuesto. Y eso representa 22.000 millones menos que recauda el Estado Nacional. El impuesto a las ganancias. Sobre renta financiera, lo cual es absurdo, porque es muy loco que un trabajador por hacer horas extras pague impuesto a las ganancias y que alguien que gana $1 millón en una operación de compraventa de acciones no pague. ¿Y cómo se repartiría ese dinero, esos 22.000 millones, en los jubilados? No, en el caso de jubilados, lo que usted tiene es que una parte va directamente, cuando usted mira la composición de los fondos de la Seguridad Social, una parte de los fondos de la Seguridad Social no son aportes y contribuciones, sino impuestos. IVA, ganancias, cigarrillos, combustible, son parte de los recursos de la Seguridad Social. A lo que aspiramos es a que esos recursos vayan al bolsillo de los jubilados y no que queden en el bolsillo de banqueros. Esta semana usted estableció dentro de la agenda la temática importaciones y con eso se generó un debate muy importante,
Macri salió a cruzarlo y a relativizar que el tema de las importaciones no es tan grave como usted lo está graficando, con una apertura tan indiscriminada que precise que se cierre, o una emergencia aduanera como usted presentó en un proyecto de ley. La emergencia aduanera está basada en las denuncias del propio titular de la aduana, Gómez Centurión. En realidad llama la atención el nivel de agresión frente a un tema en el que lo que planteamos y ponemos blanco sobre negro es una denuncia de un funcionario suspendido, pero funcionario del gobierno al fin. Y me parece que no hay que dejar de mirar que bienes de consumo, o sea, lo que la gente compra, año contra año creció 12%. ¿Qué sentido tiene que la Argentina importe naranjas? 440% de crecimiento año contra año de importación de naranjas. O zanahorias. ¿Qué sentido tiene? El gobierno podría responderle que es una manera de disciplinar a los empresarios para generar más competencia en el mercado local. Disciplinar a un productor de naranjas de Entre Ríos o de San Pedro de esa manera es absurdo. Usted lo puede inducir con un programa de competitividad a hacerlo más competitivo. Ahora, con la nafta más cara del Mercosur, con el nivel de presión tributaria más alto del Mercosur, ¿usted cree que es culpa del productor o es culpa de un Estado que financia con la nafta la producción de petróleo de exportación, que financia con impuestos a algunos sectores sobre otros? ¿Por qué dejó de pagar retenciones la minería y le mantenemos la presión al pequeño productor? Pero ¿solo la problemática está con los pequeños productores? Sí, claro, por eso Canal Rojo y Canal Verde de acuerdo a los niveles de importación. Le voy a dar un dato. Las importaciones de los productos secundarios, que son los que participan en la cadena de valor argentina, por ejemplo, una arandela que forma parte de una pieza de una autoparte, cayeron 8% respecto del año pasado. O sea, de los bienes que importamos para producir más, tenemos una caída del 8%. De los bienes que consume directamente la gente, tenemos una suba del 12%. Mi pregunta es, ¿qué sentido tiene importar pulseritas chinas? Afectando a artesanos, a microempresas. Juan Manuel Urtubey dijo hoy a la mañana, el gobernador de Salta y uno de sus principales competidores de cara al 2019, dijo: lo que dice Massa de importaciones es populismo, es decir, lo que la gente quiere escuchar. ¿Ya comenzó la carrera del 2019 hablando de importaciones? A mí me preocupa, la carrera del 2019 me parece una cosa lejana. A mí lo que me preocupa es que un productor de Salta, por ejemplo, tiene más caro el flete de Salta al puerto de Rosario que de Rosario a Rotterdam. Y yo quiero que los productores de Salta sean más competitivos, y eso requiere de un Estado, no, más allá de las declaraciones, requiere de un Estado que baje la presión y que ayude, y no de un Estado que ahogue y que, digamos, como única respuesta para mejorar precios, importe. En este esquema, digamos, le planteaba el tema de Urtubey porque de alguna manera la relación de la oposición y el gobierno y la relación Urtubey-Massa, Mauricio Macri, ha sido parte de la discusión en el primer semestre. Tuvo una relación bastante casi amistosa con el gobierno, lo mismo se puede decir de parte del peronismo, que apoyaron muchos proyectos. Ahora empezó una etapa de diferenciación, con más críticas, con más reclamos. Lo que nosotros vemos bien lo vamos a seguir apoyando, y lo que nosotros veamos mal lo vamos a señalar. Esa es nuestra responsabilidad como oposición. Al presidente le toca la responsabilidad de gobernar y a nosotros la responsabilidad de controlar. Tenemos roles distintos. Cuando en ese control vemos que hay cosas que se hacen mal, lo señalamos. Fíjese que la etapa anterior de ataques de algunos sectores tuvo que ver con las tarifas. 27 de abril, cuando le mandamos las 2 cartas a Aranguren, 9 de julio, cuando le mandé la carta al presidente, nos dijeron populistas, improvisados. Finalmente la Corte nos dio la razón. Hubo que ir a la gradualidad, hubo que ir a la audiencia pública, hubo que ir a la razonabilidad en el precio. Pero ahora el presidente dice habla por hablar Massa cuando habla de importaciones. Bueno, pero los números del SENASA respecto de la importación porcina y aviar, por ejemplo, el crecimiento de importación de pollos y cerdos, que efectivamente alguien puede decir, bueno, pero es más barato importar un pollo de Brasil. Sí, claro, porque con la devaluación le subiste 40% el maíz al productor de pollo y de cerdo. Le modificaste 40% los costos. ¿Cómo se lo compensaste? Con una decisión que es una decisión del propio gobierno.
Massa, muchísimas gracias por No, acompañarnos. por favor. Muy buenas noches. Préstamos de Banco Colombia, con una cuota gratis y un seguro de desempleo en los primeros 6 meses. Podés acceder en www.prestamoscolumbia.com o llamar al 0810-222-0222. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. ¿Te animás a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. VGH, un grupo de tecnología con más de 100 años, innovando para ofrecer productos y servicios de vanguardia a consumidores y empresas. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Auspicia Mercedes-Benz. Colón, compañía de seguros. Presentamos el nuevo seguro de hogar Multitarget. La vida está cambiando. Los seguros también. Estoy muy intrigado. Marcela Pagano se comprometió a contestarnos una pregunta clave. ¿En qué invertimos? ¿Pesos o dólares? ¿Plazo fijo o billete verde? Nos debes esa respuesta. Bueno, yo te voy a dar algunos indicios y vos después vas a decidir qué vas a hacer. A ver. Vamos a empezar contándote cuál es la situación actual. El dólar hoy cotiza a 15 pesos con 24 centavos. Y lo importante acá es saber a cuánto va a estar a fin de año, para saber si te conviene o no ir y comprar los dólares ahora. Hay una encuesta que realiza el Banco Central en base a la opinión de distintos estimadores y consultoras privadas que habla de que el dólar va a estar a fin de año en 16 pesos, es decir, una variación del 5%. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a un ejemplo más gráfico. Yo voy con 100.000 pesos hoy y compro dólares a 15 pesos con 24 y los vendo a fin de año a 16 pesos, estaría obteniendo una ganancia de 5.000 pesos. Seguime en los números, 5.000 pesos de ganancia. Ahora, ¿qué pasa si en vez de apostar al dólar voy al plazo fijo y digo, bueno, voy a tomar las tasas que tenemos actualmente? Una tasa nominal anual del 21% me significa a mí una ganancia mensual del 1,75%. ¿Qué pasaría si suscribo hoy un plazo fijo a 90 días, que más o menos me va a vencer a mediados de diciembre? Estaría teniendo una ganancia de 5,25%. Y volviendo al ejemplo inicial, si con 100.000 pesos los deposito en un plazo fijo a 90 días, tendría una ganancia a mediados de diciembre de 5.250 pesos. Esto es un poquito más que la ganancia que tendría si hoy voy con mis pesos y vendo luego, compro los dólares y los vendo luego a fin de año. Ahora, esta es la situación actual y te quiero decir algo que vas a tener que tener en cuenta porque es lo que empieza a decir el mercado. Si vamos a ver las estimaciones que tienen ahora las nuevas estimaciones de los economistas, este dólar que en agosto proyectaban a 16 pesos, están empezando a decir que por ahí no se alcanza ese valor, que por ahí el dólar no llega a los 16 pesos a fin de año. Algo que preocupa mucho también al gobierno, porque tienen las quejas de los importadores que empiezan a decir, bueno, este dólar no nos sirve, los exportadores también. Entonces, esos 16 podrían no ser 16. La consultora analítica ya estableció un número, 15 pesos con 80 el dólar a fin de año. Si esto sucede, no llegás a esa ganancia que te dije inicialmente. Y otra cosa que tenés que tener en cuenta, la tasa de los plazos fijos viene descendiendo. Ese 21% tampoco va a ser a fin de año 21%, sino que va a ser 19%. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si vas a suscribir un plazo fijo, no especules, no esperes, porque el mes que viene la tasa va a ser menor. Entonces, en conclusión, lo que podríamos decirte que te puede llegar a convenir o que puede ser más rentable dentro de este escenario hipotético es que si suscribís hoy, con las tasas actuales, un plazo fijo a 120 días que te va a estar venciendo a principios de enero, estarías teniendo una ganancia del 7% en total, con lo cual en el ejemplo que arrancábamos de los 100.000 pesos iniciales, lo deposito a 120 días en un plazo fijo y me llevaré una ganancia de 7.000 pesos. En el escenario que estamos evaluando, esta sería la mejor alternativa.
Tarifas es el debate del momento. Es un debate que se ha politizado, que ha tenido mucha presión de parte de la oposición, un debate que se transformó en central. Es fácil decir hoy que es el primer fracaso o el fracaso más importante del gobierno de Mauricio Macri en los primeros 9 meses de gestión. Pero ¿había alguna otra solución? ¿Había otra salida? En el gobierno dicen, todas las discusiones de tarifas que hemos tenido cuando éramos el gobierno de la ciudad terminaron siempre con discusiones en la justicia. La Corte Suprema ordenó que hubiese audiencias públicas. Este fin de semana se van a realizar esas audiencias, en medio de una politización del debate donde la oposición va a intentar hacer ahí un espacio de generarle un desgaste al gobierno. De hecho, hay sectores técnicos de la oposición que estaban intentando bloquear inclusive la discusión tarifaria en la audiencia. ¿Lo lograrán? Difícil, pero el gobierno va a tener que ser el que ponga la cara para salir a explicar el aumento de tarifas. Va a arrancar la audiencia con el ministro Juan José Aranguren diciendo cuál es la propuesta del gobierno. Después van a hablar todas las distribuidoras de gas, las 9, van a hablar 3 productores de gas, el más importante YPF, una empresa estatal. ¿Quién va a defender el aumento? Las empresas tenían dudas sobre si ellas iban a hacer o no, porque en definitiva ese aumento es el que impacta en nuestro bolsillo, es el que impacta en nuestra vida cotidiana y es el que generó este debate. Son aumentos importantes. Para el 40% de la población, en el caso del gas, las tarifas pueden ser boletas de más de 500 pesos mensuales. ¿Es un porcentaje menor de la población? Sí, pero también es un monto importante. En cambio, en el caso de la luz, las tarifas sean de 100 a 500 pesos para el 50% de los hogares. Este fin de semana se discute el gas. La luz ya está vigente, recordá que hubo un fallo judicial que confirmó el aumento. Viernes, sábado, domingo. La audiencia va a ser en la usina de la luz, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, y ahí el gobierno querría clausurar, cerrar definitivamente este debate. ¿Lo podrá hacer? Difícil. En octubre va a haber una segunda tanda de audiencias y ahí va a ser tanto de la luz como del gas. Seguramente en la segunda quincena del mes. Y ahí lo que van a discutir es cuánto hay que invertir, porque hoy lo que se está discutiendo es el precio del gas, cuánto le pagan a los productores y cuánto de eso vas a pagar vos. Pero lo que hay que definir en octubre, y esa es la segunda parte de las tarifas y por eso este debate va a seguir, es sobre las inversiones. ¿Cuánto van a poner las empresas en mejorar las redes para que no falte gas, para que no se corte la luz en verano, para que vos tengas un abastecimiento seguro? Ese es el tema de debate, lo que vamos a ver en estos días. Pero ¿cuál es el fondo de la cuestión, la letra chica de este debate? La competitividad, una palabra difícil, la competitividad de la Argentina. Quizás una palabra que parece extraña, pero es la Argentina puede venderle productos al exterior si no tiene una energía barata. Es difícil. Hoy el precio que están proponiendo del gas en la Argentina es el doble de lo que se paga en Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos pagan ese precio? Porque invirtieron mucho desarrollando el gas no convencional, lo que en la Argentina sería vaca muerta. Los productores dicen, si nosotros crecemos con vaca muerta, los precios del gas van a bajar. Eso es lo que de verdad tendríamos que estar discutiendo, la letra chica de este debate. Escuchábamos hace unos minutos al diputado Sergio Massa dando una definición clave sobre cuál va a ser el eje que la oposición le quiere poner a la discusión por el presupuesto. Discusión que comienza mañana y que se cerrará, se dice, el 26 de octubre, el día que se votaría el proyecto en la Cámara de Diputados. La expectativa del gobierno y de la oposición es que todo lo que tenga que discutirse sobre el presupuesto se discuta de acá hasta el 26 de octubre y que cuando se cierre el debate en Senado ya esté cerrado, o sea que todo se debata, se incluya, se haga antes de la votación en diputados para que Senado solamente ratifique esa discusión. Seguramente no va a ser así, Senado también querrá poner su huella, pero lo que dijo Massa, que la oposición, o al menos el Frente Renovador, que tiene parte de la llave para votar el presupuesto, quiere establecer, es importante. Primero, que en el presupuesto esté el debate por el impuesto a las ganancias. Segundo, que haya más recursos para los jubilados, como un aumento en el impuesto a las ganancias, a la renta financiera, que hoy está exceptuada, en realidad es volver a cobrarle, y que esos fondos estén destinados a incrementar las jubilaciones. Es un proyecto importante, un debate importante que habrá que ver cuál es la respuesta que el gobierno le da a partir de mañana. Hablamos también de tarifas, un tema que es central en tu bolsillo,
en el mío, en el de todos, porque es lo que nos impacta, pero que en el fondo lo que estamos discutiendo es la letra chica del futuro de la Argentina. ¿Se podrán generar recursos para desarrollar Vaca Muerta, esa gran oportunidad que tiene el país, pero que por ahora sigue dormida? ¿Podrá resucitar esa Vaca Muerta después de este debate? El gobierno apuesta que aquí se termine la discusión sobre las tarifas. La oposición querría seguir cobrándole costos políticos al gobierno en estos temas que es tan sensible para todos nosotros porque nos pegan en el bolsillo. También hablamos de tasas. ¿Te quedó claro? ¿Compras dólares o haces plazo fijo? Hasta acá llegamos con la letra chica. Te esperamos el próximo martes a las 22:30, como siempre aquí en Metro. Gracias. Préstamos de Banco Colombia, con una cuota gratis y un seguro de desempleo en los primeros 6 meses. Podés acceder en www.prestamoscolumbia.com o llamar al 0810-222-0222. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. VGH, un grupo de tecnología con más de 100 años, innovando para ofrecer productos y servicios de vanguardia a consumidores y empresas. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Auspicia Mercedes-Benz. Colón, compañía de seguros. Presentamos el nuevo seguro de hogar Multitarget. La vida está cambiando. Los seguros también.